En 2013 inició nuestro proyecto como convivencia escolar. Los tiempos nos mueven y en 2018 nos convertimos en Conversa Acción. Desde allí, buscamos promover la convivencia en la escuela, el sentido de pertenencia por sí mismos y por el territorio, la preservación de los recursos naturales y la cultura de paz. Hoy buscamos salir del colegio, integrar a cada una de nuestras sedes y trascender. Hoy somos Conversa Acción TV. Bienvenidos. Yo como ornitólogo y pajarero yarumal aporto al proyecto Conversa Acción. Desde Tijuana, México, y como profe yo aporto a Conversa Acción. Hola amigos, como egresado yo aporto al programa Conversa Acción. Como profe, yo aporto al proyecto Conversa Acción. Como gestora cultural, yo aporto a Conversa Acción. Hola, muy buenas. Estamos aquí en el episodio número 7 de Conversa Acción, una herencia por cuidar. Nos encontramos en el Alto de Ventanas, en la Reserva La Selva, con el compañero Mauricio. Entonces nos va a dar la bienvenida aquí a la reserva. Muy buenos días para todos, bienvenidos a la Reserva Natural El Alto de Ventanas, un proyecto de conservación de biodiversidad de la Corporación Salvamontes. Hoy vamos a hacer un recorrido muy interesante porque vamos a reconocer la biodiversidad que hay en esta región y toda esta riqueza pues que debemos de proteger. Entonces comenzaremos con un recorrido por una zona, digamos, muy intervenida por la humanidad, zonas de potrero con algunos árboles en el camino, algunos pedacitos de bosque, pero la idea es llegar hasta la zona de bosque más conservada de esta microcuenca que se llama la Quebrada del Oro. Entonces allá vamos a encontrar un árbol muy importante que se llama alma negra de Ventanas, que es la especie de árbol que está más amenazada en el municipio y también en Colombia, se puede decir. Vamos a también encontrar algunas especies de orquídeas y otras especies de interés para la conservación y bueno, en el camino pues vamos tratando todos estos temas que son importantes para toda la sociedad. Entonces sean bienvenidos al programa Conversa Acción el día de hoy y espero que disfruten la aventura. Vamos. Carlos, acá ya comienza la reserva, al principio es una zona como de potreros comenzando a recuperarse, lleva 4 años en recuperación y ya luego el camino se va volviendo pues algo más espeso hasta que entramos al bosque grande. ¿Hace cuánto es reserva, es denominada reserva? Hace, pues desde que la compramos hace 4 años, en febrero de 2016. Fue adquirido el predio, son 94 hectáreas, de las cuales un 70% estaba en potrero y ahorita ya está en zona de recuperación, que son rastrojos y bosques secundarios. ¿Y la compramos es que la alcaldía o la compramos la Corporación Salvamontes? Este privada. fue el primer predio que se consiguió en el proyecto de Salvamontes, que fue con una vaca entre los asociados. Cada uno metimos de algo de dinero, juntamos esto y compramos 2 predios que hacen parte de esta reserva. Y entonces al denominarla o al llamarla reserva, ¿qué beneficios trae para
para el sector, por ejemplo? Para el sector, pues bueno, primero que todo va a haber un área de conservación de biodiversidad, cierto que toda la zona está muy degradada, entonces es un punto donde se comienza a proteger la biodiversidad de la zona, las especies en vía de extinción. También funciona como un área para la educación ambiental, donde con las escuelas y los estudiantes del sector y de la zona se pueden desarrollar investigaciones y procesos educativos, también procesos de investigación de biodiversidad, básicamente eso, ¿cierto? Además también se pueden desarrollar proyectos de turismo de naturaleza articulados con la comunidad y de esa manera pues es que se busca tener un impacto en la conservación y en el desarrollo sostenible de la zona. ¿Y por qué específicamente este lugar cuenta con unas características de biodiversidad? Porque es una de las regiones más húmedas de Antioquia. De hecho, esta zona aquí se considera que tiene más de 4.500 milímetros de lluvia al año, lo que implica pues una abundancia de agua muy importante, y donde hay mucha agua pues hay mucha vida. Entonces han evolucionado muchas especies pues como adaptadas a estas condiciones de alta humedad, y por eso en la zona es tan especial. Y hay especies que solo están aquí, no se encuentran en otra Hay parte. varias, hay por ejemplo en orquídeas, hay como 25, casi 30 especies de orquídeas que son exclusivas del Alto de La Ventanas. más evolucionada de la historia de las flores es... Sí, las orquídeas son las flores más evolucionadas del planeta, y Colombia es el país más rico en orquídeas en el mundo, ¿cierto? Y aquí en las Ventanas no es la excepción, es uno de los lugares más ricos en orquídeas de Colombia, y hay, como te digo, casi 30 especies que son solamente de acá del Alto de Ventanas y ningún otro lugar del mundo. Y también hay árboles exclusivos del lugar, como el alma negra de Ventanas, que ahorita vamos a ir a visitar uno de los árboles que está dentro del bosque. La mayoría de los árboles de alma negra de Ventanas, que son 37 en total, están casi todos en potrero, en zonas abiertas, y los árboles que vamos a visitar hoy son de los únicos que están dentro del bosque conservado. ¿Y por qué cantan poquito? ¿Por qué cantan poquito alma negra? La madera es muy fina, son maderas muy finas que siempre se usaron para estacones, construcciones de las casas, aserríos, para todo siempre se usó la madera de alma negra. Era muy abundante hace unos 60, 70 años, pero por el uso intensivo lo llevamos al borde de la extinción. Y además también la propagación del árbol, la producción de semillas es muy pobre, entonces propagarlo en vivero es muy difícil. Entonces eso ha limitado también como las acciones de conservación. ¿Y de faunas y de animalitos que como endémicos? ¿O también hay? Animales endémicos, hay por ejemplo hay una especie de chucha, una chuchita pequeña de la familia, pues de esa familia, pero de un género que se llaman Marmosops. Son como unas raticas pequeñas, y hay una que se llama Marmosops hanleyi, que es endémica de la... ¿Pero es mamífero o es marsupial? Es un mamífero, sí, mamífero de la familia de los marsupiales. Sin embargo, esa pequeña chucha no tiene el bolsillo que tienen pues, los marsupiales normalmente, sino que los cargan al hombro. Hay como 2 especies de ratones también que son endémicos de la región, y hay varias especies de ranas. De hecho, el año pasado se describieron 2 especies de ranas nuevas descubiertas acá en esta reserva. Hay otras novedades taxonómicas también que se están trabajando con un profesor de la Universidad de Antioquia, con Mauricio Rivera, y parece que van a resultar otras especies también nuevas de otras expediciones. La próxima semana van a estar acá pues también desarrollando como unos muestreos y confirmando una de esas especies que parecen. Listo, entonces, y antes de meternos ya, que me da curiosidad, el montañerito de Ventana, el montañerito antioqueño. El montañerito paisa. Paisa, Esa es una ave, no, esa es una ave endémica del altiplano norte, y solo se ve en estas partes más altas, como más de 2.600 metros sobre el nivel del mar, donde hay mortiño, donde hay palma de cera, frailejones, un ecosistema llamado saltoandino. Está bien, entonces vamos muchachos a ver qué nos encontramos por ahí. Vamos.
en este árbol podemos ver un claro ejemplo de lo que es el epifitismo, ¿cierto? El hábito de algunas plantas de vivir sobre los árboles. Plantas como por ejemplo las bromelias, que son de la familia de las piñas, plantas como las orquídeas, plantas como algunas que les dicen cola de pato o pata de gallina, los famosos anturios. Son especies que les gusta vivir sobre los árboles, y en esta región, como hay tanta humedad, digamos que es una región donde se evidencia mucho esta tendencia de las plantas, ya que ahí encuentran suficiente humedad para poder vivir en la altura de los árboles. En esta región, en esta reserva, digamos que es uno de los sitios de Ventanas donde más epifitismo se presenta. Hay muchas más plantas epífitas que en otras regiones de acá, inclusive dentro del mismo Alto de Ventanas, y mucho más epifitismo que en otras partes de Antioquia. Listo, ya estamos aquí pues, digamos en el campamento base, ya estamos aquí en la locación específica. Entonces Mauro nos va a mostrar la estrategia que tienen aquí para conservar el alma negra, un árbol en extinción, ya no está ni en vía de extinción, está en extinción. Entonces una labor pues muy importante que hace Mauro aquí recuperando el alma negra de Ventanas. Bueno, uno de los problemas para salvar el árbol de alma negra es que produce muy poquitas semillas, y estas son consumidas por los animales, por aves como los tucanes y otras especies de aves de este tipo de bosques. Entonces, por eso me vi en la necesidad de inventar una rejilla protectora que proteja estos frutos de los depredadores y así lograr conseguir semillas para propagarlas en vivero. Entonces funciona de esta manera. Este aparato tiene una pequeña puerta en el cual metemos el fruto, se cierra y así queda blindado el fruto del ataque de los depredadores. Y así es que hemos logrado recolectar las semillas para desarrollar los ejercicios de conservación de la especie. Pero uno de los problemas que ocurre en campo es que los frutos están al extremo de las ramas, entonces es muy difícil instalarlas manualmente, y de hecho alguna vez me caí de un árbol y me fracturé unos huesos. Entonces, ¿cuánto mide el promedio de un árbol maduro con semilla? Por ahí unos entre 25 y 35 metros de altura, que ya es una altura pues muy considerable. Entonces, para instalar estas rejillas ya me diseñé este otro prototipo de un brazo mecánico que funciona de la siguiente manera. Ve, se pone eso tiene una especie de gatillo al fondo en el que metemos este aro. Luego abrimos la puerta y con este otro pequeño arito lo ponemos en este otro gatillo que tiene el artefacto, y así nos queda abierto y listos para maniobrar. Acá instalamos unas varas de extensión que pueden alcanzar 5 o 6 metros, y luego cazamos el fruto, que quede el pedúnculo, o sea el palito que sostiene el fruto justo en este huequito. Jalamos esta cuerda, se nos cierra la puerta, y luego jalamos este otro gatillo y ahora sí nos queda colgando la rejilla, cuidando el fruto. Tiene además esta otra cinta de colores fuertes, de colores llamativos, para poder ubicarlo desde el piso con los binoculares y hacerle seguimiento al fruto hasta que esté maduro y logre uno recolectar las semillas para llevarlas a un vivero donde ya se siembran en bolsita. Esperamos a que crezcan 50 centímetros o 1 metro y luego los sembramos ya en campo dentro de esta zona de la reserva natural. ¿Por qué es necesario hacer esas trampitas? ¿Por qué no se puede esperar que caiga solo y no recogerlo? Porque
los frutos son pocos y cuando el fruto hace dehiscencia, o sea que se abre, expone las semillas que son de color rojo. Ese color rojo atrae a las aves inmediatamente, que llegan a comérselas porque son semillas muy nutritivas. Entonces las aves o las ardillas también llegan y se las comen. Entonces por eso es necesario poner esto, para que los animales se ahuyenten, no las consuman. Y además también es importante recolectar las semillas, digamos que después de que se abren hay que recolectarlas muy rápido, porque se deshidratan, pierden humedad y se mueren inmediatamente. Son semillas muy recalcitrantes que pierden la viabilidad con solo deshidratarse un poco. ¿Y para germinar cuánto demoran más o menos? Son muy lentas, se demoran por ahí unos 3 meses para comenzar a germinar, y el arbolito para alcanzar 50 centímetros, 80 centímetros, que es una estatura propia para sembrarlo en campo, se puede demorar unos 2 o 3 años. ¿Y para dar semilla? Para dar semilla se puede demorar, ya para llegar a adulto, cierto, que comience a reproducirse, tal vez unos 15, 20 años para comenzar a producir sus primeras flores y sus primeros frutos. Entonces por eso es un árbol pues que está tan amenazado y que es tan difícil de desarrollar acciones por su conservación. Entonces por eso nosotros desde acá, desde Salvamontes, estamos, digamos que en el objetivo, en el reto de salvar esta especie, de proteger los árboles que existen, pero además también reproducir al menos unos 2.000, 3.000 nuevos árboles para sembrarlos otra vez dentro de estas reservas. Es un reto que es pues grande, pero que lo estamos asumiendo, digamos que con mucha fe, con mucha voluntad, y esperamos pues que también la sociedad se vincule a todos estos procesos para que desarrollemos juntos pues como estrategias para proteger las especies amenazadas, no solo el alma negra, sino las demás especies que hay en vía de extinción, y los bosques, que en fin son lo que necesitamos tener para no extinguirnos tampoco nosotros mismos. ¿Sí o qué? Ustedes jóvenes, la idea es que ustedes se motiven, que empiecen a reconocer su entorno, que se apropien del entorno. Al reconocerlo uno se apropia y empezar a protegerlo. Me imagino que muchos de ustedes van a ver los que les sigan los pasos a Mauro, los sucesores de Mauro. Entonces esperamos enseguida adentrarnos más al bosque y tener la posibilidad de conocer un alma negra, de poderlo ver y ya pues tenerlo en nuestro registro, porque es un árbol que es muy difícil encontrarlo por ahí. Listo, ahorita nos vemos otra vez. Este árbol es otro árbol juvenil de alma negra de ventanas, en comparación con el que vimos ahora en la escuela, que es un árbol, digamos, que tiene más tiempo sembrado, pero está más pequeño, las hojas son más pequeñas, más amarillentas, mientras que este árbol, que está aquí acompañado de otras especies como estos helechos arbóreos, por ejemplo, está en mejores condiciones. Mira el tamaño de las hojas, el color, está mucho más vital que el otro árbol que está sembrado a libre exposición. Entonces por eso es importante tener estas zonas de la reserva en recuperación, zonas donde ya hay árboles pioneros, para más adelante continuar sembrando árboles de alma negra y así poder recuperar la población de la especie con mejor éxito, ¿cierto? Sembrándolo al lado de este tipo de... Y las mismas plantas del bosque la protegen pues de las pestes y tal, porque el otro estaba más comida, esto está enterito. Claro, sí, ahí ya hay un control biológico ya pues también, porque vos sabes que las plantas se relacionan también de manera bioquímica, lo que se llama la alelopatía. Entonces hay señales bioquímicas que, por ejemplo, estos helechos arbóreos, por lo general no les dan plagas ni enfermedades, ¿cierto? Son muy sanos
y debe ser que tienen algún componente, alguna hormona o feromona que espanta los insectos, los bichos, las plagas, y así los árboles de alma negra se ven beneficiados también de esas propiedades de las otras plantas. Más o menos cuánto tiene Este árbol fue sembrado hace 3 años. Hace 3 años que se sembró, y de hecho este árbol lo sembré en honor a un amigo mío que se llamaba Gustavo Suárez, que fue un maestro pues de escalada y de observación de aves. Gustavo era del Jardín Antioquia y murió hace 3 años, entonces ese día estaba aquí en el lugar y recibí la noticia, entonces quise sembrar este árbol en honor a ese gran amigo. Este es el árbol de Gustavo. Listo, Carlos, mira, aquí te quiero mostrar esta parte de la reserva, que es una zona que está en recuperación hace 4 años, una zona que era solamente potrero y que ahorita ya tiene un montón de arbolitos, que son los árboles que se llaman pioneros, que son los árboles que son capaces de crecer en condiciones extremas, donde no hay muchos nutrientes, donde hay demasiado sol y las condiciones son difíciles. Estos árboles lo que hacen es crear condiciones apropiadas para otras especies que son más exigentes, como las almanegras, los robles, las palmas, y especies pues como más de ecosistemas más complejos. Ahí vemos árboles como el carate, el 7 cueros, el chilco, el encenillo, que son este tipo de árboles pioneros, y también se ven muchos helechos arbóreos, de los que les llaman sarros, que son helechos, pues plantas muy antiguas y que también ayudan en este proceso de colonización del bosque en áreas degradadas. Los arroz prehistóricos. Prehistóricos, sí. Y entonces los arbolitos del 7 cueros, el karate, los que acabaste de decir, ¿los sembraron ustedes o naturalmente No, ellos se van regenerando? Sí, son naturales, sembrados por los pájaros, por la misma fauna silvestre. Es el mismo ciclo, respetar el ciclo y la naturaleza sola se recupera. Exactamente, dejarlo quieto. Claro que es importante cuando esta sucesión vegetal avanza y ya tiene, digamos, que dominado el pasto, comenzar a sembrar los árboles más importantes, como las almanegras, los robles, los cominos, los caimos, que son árboles que difícilmente llegan solos, que hay que ayudarle al bosque en este paso para poder recuperarlo con su mejor composición posible. Bueno, está bien, creo que así debería ser siempre, pues aportarle al campo y al monte, pero sin destruirlo, ayudándolo a crecer. Vamos a continuar como con esta aventura y a ver qué más vemos por ahí. A veces entonces vamos un poco más adentro, aquí empezamos a ver que cambia un poco la vegetación, entonces Mauro pues nos va a explicar ese aspecto. Bueno, sí, aquí efectivamente estábamos en un área que era de potreros, digamos que comenzando a recuperarse. Aquí estamos terminando esa área de potreros enrastrojados, digamos, hablemos un poquito de lo que son las sucesiones vegetales. Las sucesiones vegetales, ahora yo creo que comentábamos un poquito que son esos procesos mediante el cual el bosque se va recuperando paso a paso. Hay diferentes pasos. El primer paso es un rastrojo bajo. Es un rastrojo como el que estamos viendo, de arbustos que llegan más o menos a la altura del pecho y compuesto por especies pioneras, que ahorita ya lo explicamos, ¿cierto? Ya luego sigue el segundo paso, que son los rastrojos altos. Los rastrojos altos, como el que vemos aquí atrás, ya está compuesto de otras especies también, digamos, hay más diversidad de especies, y son árboles que ya tienen una altura de 2,5 metros, 3 metros de altura, y luego vamos a pasar a otra sucesión vegetal, que es la que continúa, que es el bosque secundario. Es un bosque ya de árboles, digamos, de un diámetro importante, de una altura también muy importante, de 15 metros, 20 metros de altura, pero los árboles que componen el bosque secundario son árboles que viven poco, viven 20, 30, 50 años como máximo, pero tenemos ya luego el bosque primario, que es donde están ya las especies, digamos, más importantes, más longevas, los viejos, los árboles, digamos, de mayor complejidad en el ecosistema, como las almanegras, los robles, los cominos, laureles, otro montón de especies pues importantes que pueden durar más de 100 años, 200, tal vez 300 o hasta más años
porque hay árboles, por ejemplo, como el comino crespo, que son de maderas muy finas, de crecimiento muy lento, pero que duran muchísimo tiempo, 200, 300 años, y son los árboles, digamos, más sabios del bosque, ¿cierto? Los viejos ancestros. Entonces continuemos. Son plantas muy antiguas, son plantas pues de antes de los dinosaurios, son plantas, digamos que la vegetación en ese tiempo era compuesta mucho de lechos y muchos licopodios. De hecho había licopodios grandes pues casi como árboles, y se dice que parte del combustible que se consume hoy en día, del petróleo y el carbón que hay, se originó a partir de esa fosilización de este tipo de plantas, de licopodios, de lechos y de coníferas, pues que eran como especies que había en ese tiempo. Las melastomatáceas son de las familias, yo creo que más diversas de plantas que hay por acá, y se diferencian porque las nervaduras son paralelas. Fíjense que tienen una nervadura aquí central, y las nervaduras secundarias son paralelas a la nervadura central. Entonces esto es una característica muy importante de esta familia, en la que están también, por ejemplo, árboles como el amarrabollos, otros que les dicen los nigüitos, y es una familia muy diversa y que produce muchos frutos para las aves, muy importante pues para la avifauna, y que son especies por lo general pioneras que ayudan al bosque a recuperarse en estas condiciones de suelos degradados. Y miren que no tiene casi hojas, sino que es una florecita que uno podría confundirse con una orquídea, pero miren que no tiene casi hojas, y si logramos desbaratar un poco la corteza, vamos a ver aquí como unas vejigas. En estas vejigas es donde esta planta almacena como las reservas de nutrientes, y en realidad se alimenta más que todo es de microorganismos, ¿cierto? No es una carnívora que esté atrapando bichos o animales grandes, sino que es más que todo microorganismos, pero sí tiene esa tendencia pues a alimentarse de otros seres, que es muy anormal en las plantas. El potrero, para llegar a este bosque secundario, más o menos cuánto podría... Hay unos 40 o 50 años más o menos se puede demorar para ya estar en este estado de bosque secundario. Para un bosque alcanzar la madurez total y ser un bosque primario se necesitan más de 150 años, 200, 300 años para que sea un bosque primario, un bosque maduro. Entonces por eso es importante conservar los bosques, los pocos bosques que nos quedan, porque lastimosamente son pocos, y es importante comenzar cuanto antes la restauración de los ecosistemas también. Ese es un reto para las nuevas generaciones, ya que las generaciones pasadas no tuvieron ese cuidado, y hoy en día nos toca a nosotros vivir las consecuencias de ese desastre que se causó antes. Ahorita el reto para estas generaciones es procurar recuperar los bosques y conservar los que aún nos quedan. Listo, bueno, aquí ya estamos con el ancestro, el alma negra de ventanas, un sobreviviente. Muchas gracias a Mauro por darnos esta experiencia. Sí, efectivamente, este es un árbol sobreviviente. Recordemos lo que mencionábamos ahorita, de esta especie solamente quedan 37, hasta ahora solo se conocen 37 individuos adultos en todo el mundo, solo aquí en el Alto de Ventanas. Este árbol es el número 31 de esos 37,
y es el de los pocos árboles de la especie que están dentro del bosque conservado. La mayoría están en potrero o en zonas muy degradadas, pero estos árboles son muy importantes para nosotros porque nos permite conocer las condiciones ecológicas originales de la especie, o sea, cuáles otros árboles, cuáles otras especies son las que lo acompañan en un bosque natural. Conocer bien, nos brinda la oportunidad de conocer bien cuáles son las interacciones ecológicas también con polinizadores, por ejemplo, los polinizadores que están dentro del bosque, que no es lo mismo que los árboles que están en un potrero, ¿cierto? No tienen los mismos polinizadores y las mismas interacciones ecológicas. Y los microorganismos pues del bosque, que son importantes para la comida. Eso es súper clave, claro. Todos los árboles en el bosque están relacionados entre sí. Uno piensa que los árboles no se comunican entre sí, pero realmente sí hay una comunicación directa entre todos los árboles y entre todas las plantas del bosque, y eso se da a través principalmente de los hongos. Los hongos son los que hacen ese puente de comunicación, las micorrizas que llaman, hacen ese puente de comunicación entre diferentes individuos del bosque, y ellos se comunican. De hecho, son capaces también de transportarse nutrientes a través de los hongos, como decir, hey, me falta mucho fósforo, me falta azufre, vos tenés regálame regálame un poquito, mira, meto, ¿cierto? Y eso se descubrió a través de una investigación que se hizo con carbono radioactivo. Entonces rociaron un árbol con este carbono radioactivo y el árbol absorbió el carbono, y luego comenzaron a detectar este carbono también en otros árboles en el bosque, ¿cierto? Cuando solamente se le había aplicado a un individuo, y empezaron otros árboles a tener este carbono también. Entonces eso mostró que los árboles realmente se comunican. Por debajo están conectados, sí, a través de las micorrizas y otros microorganismos. Y eso es muy importante porque entonces nos hace comprender la complejidad que hay en el bosque, ¿cierto? Que el bosque es una cosa mucho más compleja de lo que nosotros podríamos imaginarnos. Entonces también nos hace pensar en la importancia de conservar el bosque, ¿cierto? De que ahí ocurren cosas verdaderamente maravillosas que hacen posible la existencia en la tierra, inclusive para nosotros. Entonces es clave entender el bosque de esa manera como más holística, y así esmerarnos más por su conservación. Es ver la tierra como un ser vivo. Este man lleva más de 100 años dando oxígeno. ¿Y usted qué? ¿Usted qué está haciendo o qué ha hecho? Entonces vamos a ver quién es más importante en el mundo, si el ser humano o pues nuestros ancestros, los amiguitos de la naturaleza. Bueno, seguimos aquí en la Reserva La Selva, en Ventanas, y pues nos acabamos de llevar una sorpresa muy grata que Mauro nos la va a contar. Sí, bueno, acabamos de encontrar un nuevo individuo de alma negra de Ventanas, del que hablábamos, del que solo se conocen 37 individuos adultos. Ahora tenemos uno más, el número 38, acá dentro de la reserva. Entonces, bueno, esta caminata, esta expedición ya dio un muy buen fruto, que es pues tener un nuevo árbol dentro de este grupo de árboles semilleros que nos pueden servir para seguir adelantando estudios fenológicos, o sea, para saber en qué tiempo se reproduce, cómo son estas dinámicas de reproducción del árbol, y también obtener semillas y material vegetal para continuar con los ejercicios de reproducción y recuperación de la población de esta especie. Listo, entonces continuamos aquí en esta aventura en la Reserva Natural La Selva, en Ventanas, en el municipio de Yarumal. Muy importante, aparte pues de los árboles los dispersan las semillas, son muy importantes las aves, los pájaros. Entonces nos encontramos aquí con el amigo Edwin, ornitólogo, que nos va a dar como una introducción y nos va a hablar pues de las aves en general, que aquí es un paraíso, pues está lleno aquí. Hola, buenos días, mi nombre es Edwin Múnera, soy integrante de la Fundación Salvamontes. Ahora estamos acá en la Reserva La Selva. ¿Qué les dijera yo de las aves? No, es un mundo súper encarretador para toda la juventud. Ojalá se vayan engomando con esto, que nos pone en una línea muy chévere, a hablar con una gente muy chévere y a disfrutar de la naturaleza. Las aves es un grupo de animales muy chévere porque se conocen muy fácil, son muy fáciles de identificar y ellas cantan, los colores, etc. Además sirven como indicador de
el bienestar de los ecosistemas. En bosques muy grandes, muy conservados, van a haber unas aves muy interesantes y que solo habitan ahí. En los potreros y en los jardines ya hay unas aves más comunes. El municipio de nosotros, Yarumal, es realmente muy importante para las aves. Hemos registrado pues, a lo largo de la vida mía ornitológica con mis compañeros y acá en Yarumal, llevamos registradas aproximadamente 350 especies de aves y queremos este año llegar a unas 400 especies de aves, entre las que se destacan 11 especies que son endémicas de Colombia, o sea, que solo viven acá en Colombia. Hay más de 20 especies en alguna categoría de amenaza y hay aproximadamente unas 30 especies de aves migratorias. Bueno, los invito a todos para que visiten las redes sociales de Salvamontes, ahí mostramos muchos pajaritos y para que se vayan interesando con el cuento de la naturaleza. Aquí vamos a sembrar un árbol de alma negra de Guatapé, Magnolia guatapensis, árbol en peligro de extinción con graves problemas de conservación. Este árbol tiene 2 años de estar en vivero y ya les llegó el momento de su siembra aquí en la Reserva Natural La Selva de Ventanas. La Reserva Natural La Selva, la Institución Educativa de San Luis y también la Secretaría de Educación y de Cultura que hoy hace este recorrido, hacemos un gran reconocimiento a la Corporación Salvamontes por este trabajo tan interesante que están haciendo por preservar nuestra flora, nuestra fauna, y a la Institución Educativa de San Luis por replicarlo y mostrarlo a todos los estudiantes para que estas acciones inspiren muchos más enamorados de la naturaleza que enfoquen su vida en protegerla, vivirla y disfrutarla. Es por eso, Carlos Mauricio, el proyecto Conversación agradece su generosa vinculación y participación en el capítulo número 6. La primer tarea de la educación es agitar la vida, pero dejándola libre para que se desarrolle. Felicidades, señores. Gracias, Muchas parcero. gracias. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos pues, por la visita, por el recorrido, por querer conocer nuestra biodiversidad y quedan invitados para el próximo programa, el número 7. Bueno, jóvenes, espero que hayan disfrutado esta aventura en la Reserva Natural La Selva en el municipio de Yarumal, en Ventanas, en un lugar de ustedes. Aprovechenlo, reivindíquenlo, no lo dejen perder, apropiense del entorno, que es la única manera de recuperar todo esto. Aquí al lado del nuevo amiguito del alma negra de Ventana, entonces nos despedimos, muchas gracias y nos vemos en un próximo encuentro. Adiós.
egresado, yo aporto el proyecto Conversa Acción. Como egresado, yo aporto al proyecto Conversa Acción. Yo, como profe, aporto al proyecto Conversa Acción.